Entre las cosas buenas que se puede decir de la Inquisición es que no reconocía privilegios a nadie. Todos, absolutamente todos, estaban sujetos a ser investigados por el tribunal. Como hemos visto en el capítulo relativo a los estatutos de limpieza de sangre, los más privilegiados eran sin lugar a dudas las clases más desfavorecidas. Veamos un detalle de algunos de los personajes que fueron investigados y empezaremos por el más llamativo. Carlos I, rey de España y emperador de Alemania. Indiscutiblemente el mayor protector que jamás tuvo la Inquisición. Juana de Albert, reina de Navarra. Carlos de Austria, príncipe de Asturias. Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo. Antonio Pérez, primer ministro, secretario de Estado de Felipe II. Enrique IV de Francia. Margarita de Borbón. Juan de Navarro, hijo de don Carlos, príncipe de Viana. Juan Picó, príncipe de Mirándula. Don Juan de Austria, hijo de Felipe IV. Alejandro Farnesio. Felipe de Aragón. César Borja, hijo del Papa Alejandro VI. Juan Albert, duque de Valentinois, por par de Francia. Pedro Luis de Borja, último gran maestre de la Orden Militar de Montesa. Bueno, la lista es muchísimo más larga, en la que hay otros príncipes, santos y venerables varones, obispos y teólogos procesados por sospechosos de luteranismo y otros errores. Una prolija nómina que, como es obvio, no tuvo consecuencias negativas. Santa Teresa fue denunciada de iluminismo por una novicia sevillana, María del Corro, lo que comportó la intervención del Santo Oficio en diciembre de 1575, siendo inquisidor general Fernando de Valdés. La sentencia inquisitorial era una aprobación de su vida y de sus enseñanzas sobre la oración mental, alma de sus monasterios y de su reforma carmelitana. Esta sentencia venía a ratificar el juicio que el padre Domingo Báñez había emitido en junio de 1575 sobre el libro de su vida a petición del Santo Oficio. Santa Teresa decía: a mí me cayó esto en gracia y me hizo reír, porque en esto jamás yo temí, que sabía bien de mí que en cosa de fe, contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese, yo iba por ella. Y por cualquiera verdad de la Sagrada Escritura me pusiera a morir 1000 muertes, y dije que de eso no temiesen, que harto mal sería para mi alma, si en ello hubiese una que fuese de suerte que yo temiese la Inquisición. Que si pensase había para qué, yo me la iría a buscar, y que si era levantado el Señor, me libraría y guardaría. Yo con gran ansia, y tratélo con este padre mío dominico, que, como digo, era tan letrado que podía bien asegurarme en lo que él me dijese. Y díjele entonces todas las visiones y modo de oración y las grandes mercedes que me hacía el Señor con la mayor claridad que pude, y supliquéle lo mirase muy bien y me dijese si había algo contra la Sagrada Escritura y lo que de todo sentía. Él me aseguró mucho y a mi parecer le hizo provecho, porque aunque él era muy bueno, de allí adelante se dio mucho más a la oración. Consecuencia de este paso por el Tribunal del Santo Oficio fue que triunfó la inocencia, se vio el error con que se entendía y quedó suspenso el expediente. Cosas similares acaecieron a tantos que fueron observados por el Santo Oficio. Don Juan Sánchez de Toledo, abuelo paterno de Teresa, era un mercader toledano domiciliado a la collación de Santa Leocadia y casado con doña Inés de Cepeda, cristiana vieja, oriunda de Tordesillas. Don Juan, que había judaizado, fue penitenciado por la Inquisición de Toledo el 22 de junio de 1485 por herejía y apostasía contra nuestra Santa Fe Católica, y tuvo que ir en procesión con los reconciliados durante 7 viernes por las iglesias de Toledo, tocado de un San Benito con sus cruces. Con él fueron reconciliados todos sus hijos, menos el mayor, don Juan Sánchez. Menos su hijo mayor. Don Juan Sánchez no consintió que la afrenta inquisitorial le hundiera. El toledano, así se le conocía, continuó con sus empresas y a solo 15 años de la reconciliación planteó y obtuvo en la Ciudad Real un pleito de hidalguía
sus hijos recuperaban la categoría de hidalgos con limpieza de sangre. No bastaba con esto para evitar que la sombra del San Benito cayera sobre sus hijos y nietos, se trasladó de ciudad y se fue a vivir a Ávila. Eso, el abuelo paterno de Santa Teresa de Jesús. Es necesario ubicar a Santa Teresa. Al comenzar el último cuarto del siglo XVI, el problema del iluminismo estaba candente y el recuerdo de Magdalena de la Cruz, que había sido procesada en 1546 en perfecta presencia, máxime, cuando el iluminismo preocupaba intensamente a la Inquisición. Todo ello hacía que inexorablemente fuese investigada la santa, sobre todo si tenemos en cuenta que algún procesado, como Carleval, el rector de la Universidad de Baeza, había declarado que era lector de sus escritos. Pero todo este embrollo tuvo un inicio. A la muerte de su marido, la princesa de Éboli ingresó en el convento carmelita de Pastrana, donde su fracaso fue rotundo. Ella no estaba hecha a la vida de la obediencia y sumisión, ni mucho menos a la vida de soledad, de pobreza y austeridad de vida de las descalzas. Era demasiado amiga de la corte y de las tertulias. Su fracaso ante las descalzas la había herido en lo más íntimo de su egoísmo. Su marido había desempeñado altos cargos en la corte de Felipe II. Ella misma envió al Santo Oficio el autógrafo de la vida de Teresa, que tuvo en sus manos en los primeros días de la fundación del convento de Pastrana, en junio de 1569. Lo acusaba de contener visiones, revelaciones y doctrinas peligrosas. El calificador inquisitorial no descubrió ninguna cosa digna de ser notada. Bien al contrario, reconoció que muchas de sus páginas podían servir de provecho espiritual. El libro fue liberado y la princesa de Éboli encarcelada en 1579, ciertamente que no por este hecho. Las añagazas contra la santa continuaron tras su muerte, acaecida el 4 de octubre de 1582, prodigando denuncias de los escritos de la santa ante la Inquisición, que de forma reiterada no solo rechazaba, sino que recomendaba los textos de la santa.